Hola, bienvenidos a esta clase en la que vamos a aprender a crear materiales PBR o materiales PBR por sus siglas en inglés. Vamos a descargar primero nuestra escena. Vas a encontrar un archivo comprimido, que es este que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo, dar un clic derecho, nos vamos a las opciones de WinRAR. Si no tienes WinRAR, te recomiendo que lo descargues, es gratuito. Y una vez que estamos aquí, vamos a hacer clic en esta opción que dice extraer aquí. Cuando finaliza la extracción, vamos a encontrar esta carpeta en la que tenemos un archivo de 3ds Max que contiene la escena que vamos a utilizar y también encontramos 10 carpetas con texturas que nos van a ayudar para realizar este ejercicio. Vamos a abrir entonces nuestro modelo 3D. Bien, ya tenemos abierta nuestra escena. Es una escena bastante sencilla, únicamente hemos colocado dos elementos que nos van a servir para ejemplificar nuestros materiales. Tenemos una cámara y un sol físico para la iluminación. Esta escena ya está configurada, no vamos a cambiarle en este momento nada y vamos a pasar en materia a lo que son los materiales PBR. Para comenzar, vamos a definir qué significan estas siglas PBR o PBR. Sus siglas en inglés significan Physical Based Rendering y hacen referencia a una técnica de renderizado que permite calcular la luz de una escena 3D con base a cómo se comportaría un material en la vida real. Esta técnica nos permite calcular cómo se refleja tanto la luz como las sombras que producen los objetos de una forma mucho más realista que con la configuración que se hacía anteriormente. Hace muchos años, tal vez no sepas esto, pero teníamos que configurar los materiales con bastantes parámetros para conseguir el mejor resultado. Ahora, con estas texturas simplificamos todo el trabajo, ya que nuestros materiales van a tener información real acerca del nivel de detalle, el color, el desplazamiento, la cantidad de reflexión y cómo se va a comportar la superficie de dicho material, entre otras características. Todo esto dependiendo del tipo de material que vayamos a crear. Entonces, vamos a encontrar una gran cantidad de texturas para poder crear cualquier material. ¿Cómo vamos a comenzar con la creación de nuestros materiales? Vamos a abrir nuestro editor de materiales, presionamos la tecla M. Aquí está el editor de materiales. Tal como viene por defecto, yo he agregado aquí algunas otras librerías, entonces no te va a aparecer todo esto que ves acá del lado izquierdo, pero la parte del centro, que es el área de trabajo, el navegador y los parámetros del material siempre están aquí presentes. Entonces, esto es lo más importante en este momento. Ahora vamos a crear nuestro material. Como estamos trabajando con V-Ray, tenemos que crear un material de este tipo. Vamos a hacer un clic derecho en el área de trabajo y aquí vamos a ir a la opción que dice Materials, seleccionamos la opción V-Ray y elegimos un V-Ray MTL o V-Ray Material. Damos un clic, se ha creado nuestro material. Si lo seleccionamos, tenemos aquí todos los parámetros de este material. Bien, entonces ya tenemos creado nuestro material. Ahora, ¿cómo vamos a pasar nuestras texturas a este componente? Vamos a irnos primero que nada a la carpeta de nuestros materiales y aquí vamos a observar que tenemos el nombre del material que vamos a crear, así como las medidas que tiene nuestras texturas. No todos los proveedores nos brindan esta información, pero la gran mayoría sí nos proporcionan las medidas que tienen estas texturas para poder ya tener el parámetro claro de cuál va a ser la dimensión que nosotros tenemos que colocar en 3ds Max para conseguir este material. Bueno, vamos a seleccionar alguno, por ejemplo, vamos a trabajar con este que tenemos aquí, que dice Wall Brick Row.
de una dimensión de 2 por 2 metros. Vamos a entrar a la carpeta y encontramos estas texturas. Tenemos 5 texturas que nos van a permitir crear nuestro material PBR y tenemos aquí una imagen preview para ver el resultado final que vamos a conseguir. Este es el material que vamos a representar. Entonces, ¿qué texturas son las que tenemos? Bien, para poder crear nuestro material, en este caso, contamos con 5 texturas. Tenemos una textura llamada albedo, una textura de ambient occlusion, una textura para el desplazamiento, un mapa de normales o una textura de normales y una textura llamada roughness. ¿Qué hace cada una de estas texturas? Bueno, la primera que tenemos aquí, que es albedo, es la que nos va a dar el color base. Esta textura contiene la información que va a determinar la apariencia principal del material. En este caso, la textura de tipo albedo es una textura de alta calidad creada con una técnica cuya finalidad es conseguir el color más natural del material. Esta técnica hace una combinación de varias fotos y consigue eliminar el efecto de las luces y sombras que se generan al momento de tomar las fotografías para dejarnos la textura de la forma más natural posible. Entonces, si tenemos entre nuestras texturas la que es albedo y cualquier otra, vamos a elegir siempre nuestra textura de albedo para colocarla como nuestro color base. Luego tenemos una textura de ambient occlusion y esta textura es un mapa en escala de grises que nos permite crear un efecto de una sombra suave en aquellas zonas donde no pega la luz directamente. Con esto podemos dar también un efecto mucho más marcado en el relieve del material, como se muestra aquí en esta previsualización. Luego tenemos una textura llamada normal, que es una textura que permite o que nos va a permitir crear un efecto de relieve sobre un objeto. Esta textura va a darnos una simulación de una especie de desplazamiento y la ventaja es que no va a consumir muchos recursos de nuestra computadora. Es decir, al utilizar este tipo de textura para simular este relieve, nuestro render no va a demorar mucho tiempo, ya que únicamente es un efecto visual, no es el desplazamiento real, ¿ok? Pero, pues este efecto nos genera sombras cuando en realidad no tenemos el desplazamiento de una geometría real. Tenemos una textura llamada roughness y esta es un mapa de rugosidad que nos indica a detalle cómo se comporta la luz sobre la superficie de nuestro material. Con esta textura básicamente controlamos el nivel de brillo o de reflexión que va a tener el material. Nos aporta información muy detallada sobre cómo está esta superficie. Por ejemplo, si tiene desgastes, si tiene polvo, si tiene algún arañazo, si hay alguna imperfección sobre la superficie. Y con esto podemos determinar también si el material tiene un aspecto nuevo o más desgastado. Por último, dejamos lo que es el displacement. En este caso tenemos un archivo EXR y este archivo es el que vamos a utilizar para generar un desplazamiento real en nuestro material. A diferencia de lo que conseguimos con el mapa de normales, que únicamente crea el efecto pero no genera un desplazamiento, con este archivo sí vamos a deformar nuestra geometría, consiguiendo un render más realista. Incluso cuando proyectemos sombras vamos a darnos cuenta que sí existe como tal una deformación en nuestro material. Generalmente vamos a utilizar un archivo de este tipo, EXR, porque es la mejor opción para crear nuestro desplazamiento. Bien, después de esta breve introducción de lo que son las texturas que vamos a utilizar, vamos a regresar a 3ds Max para ver de qué manera vamos a conectar todos estos mapas.
Vamos a crear aquí nuestros mapas. Necesitamos conectar estas texturas a un mapa de comportamiento. Un mapa de comportamiento dentro de 3ds Max es una opción que nos va a permitir decirle al programa cómo se va a comportar esta textura. Vamos a hacer un clic derecho en nuestro espacio de trabajo, nos vamos a la opción de Maps, seleccionamos V-Ray y nos vamos a V-Ray Bitmap. Nos va a abrir una ventana en la que podemos seleccionar directamente aquí nuestro mapa, pero vamos a cerrarla en este momento, ya que lo único que queremos es crear nuestro V-Ray Bitmap. Ya está aquí, vamos a seleccionarlo y puedes darte cuenta que tenemos acá los parámetros para poder configurar esta textura. Bien, está vacía, aquí donde tenemos bitmap, en esta casilla encontramos que no hay ninguna textura. Ok, entonces vamos a crear 5 V-Ray bitmaps porque tenemos 5 texturas para crear este material. Entonces vamos a seleccionar este mapa, presionamos la tecla Shift y vamos a arrastrar sin soltar hacia abajo. Una vez que soltamos, se crea una copia de este mapa. Vamos a hacer lo mismo, Shift, arrastramos, creamos el tercero, nuevamente, un cuarto y un quinto V-Ray bitmap. Con esto ya tenemos el contenedor donde vamos a alojar nuestras texturas. Ahora vamos a configurar las características de nuestro material y de nuestros bitmaps. Voy a seleccionar el material. Aquí podemos cambiar el nombre. Voy a ponerle, por ejemplo, material 1. Puedes colocarle el nombre que quieras, únicamente aquí esa manera de ejemplo. Y voy a poner el tamaño que tiene esta textura. Entonces me regreso y aquí me dice que es de 2 por 2 metros. Entonces, de esta manera es mucho más fácil saber cuáles van a ser las dimensiones que vamos a colocar más adelante en el mapeado de nuestro material. Bien, entonces ya tengo material 1 de 2 por 2 metros. Listo. ¿Qué más vamos a configurar aquí? En los parámetros básicos tenemos esta opción del bump que por defecto viene en 30%. Vamos a cambiar esto al 100% ya que vamos a utilizar la información de las texturas, así que es muy importante colocar aquí este valor al 100%. Voy a minimizar esto y vamos a ir a esta otra pestaña donde tenemos que elegir cuál es el tipo de textura que vamos a utilizar para la apariencia de la superficie de nuestro material. Si nos vamos a nuestra carpeta de texturas, aquí tenemos que el proveedor nos da un mapa llamado Roughness. Aquí tenemos la opción Roughness y Gloss. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar dependiendo de cuál es este tipo de textura. Si aquí tuviéramos en lugar de Roughness un Glossness, entonces dejaríamos esta opción como viene, pero como el proveedor nos ha dado una textura de tipo Roughness, entonces vamos a cambiar aquí esta opción para que podamos cargar nuestra textura sin problemas. Bien, una vez que ya tenemos esto, estamos listos. Puedo minimizar esto. Ahora sí, ya que tenemos configurado el material, vamos a cargar nuestras texturas en cada uno de nuestros bitmaps. Seleccionamos el primero, voy a cambiarle el nombre aquí y voy a poner el tipo de textura que vamos a cargar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner albedo, selecciono el segundo, le vamos a poner ambient occlusion, únicamente la abreviatura AO. Después nos vamos con el normal. Aquí voy a poner el row de roughness. Y por último, voy a poner el nombre de displacement con disp. Con esto ya sé cuál bitmap corresponde a cada uno de los componentes que vamos a cargar en esta zona. Bien, entonces ya que tenemos el mapa, el V-Ray bitmap de albedo, nos vamos a ir a nuestra carpeta de texturas.
Voy a colocarla de esta manera. Y vamos a arrastrar únicamente la textura a esta casilla. Ya tenemos la textura cargada. Nos vamos a la siguiente, que es Ambient Occlusion. Arrastramos y soltamos. Y hacemos lo mismo con cada uno de estos bitmaps. Nos vamos a Normal. Cargamos la textura de Normal. Nos vamos al Raw. Cargamos la textura Roughness. Y por último cargamos nuestro EXR en el Displacement. Listo. Ya tenemos nuestras texturas cargadas. Ahora vamos a conectar estas texturas en el lugar donde tienen que ir. El mapa de albedo lo vamos a cargar en esta parte que dice Diffuse, que es la que controla la apariencia principal de nuestro material. Entonces tomamos este punto, damos un clic, nos va a salir esta línea en color rojo y la vamos a conectar en este punto, que es Diffuse. Listo. Puedes darte cuenta aquí cómo cambia también la apariencia de nuestro material. Anteriormente teníamos una esfera gris, voy a quitarla. Esta es la apariencia que viene por defecto de nuestro V-Ray Material. Conectamos y ahora la apariencia ya comienza a cambiar. Bien, ya tenemos el albedo colocado en el diffuse. El ambient occlusion lo vamos a conectar después. Vamos a conectar ahora nuestro normal. Este mapa, que es el que se encarga de brindar el relieve y este efecto óptico más bien de que nuestro material tuviera un relieve, lo vamos a cargar en la parte correspondiente al bump. Pero para que V-Ray pueda interpretar la información de manera correcta de este mapa, vamos a cargar otro mapa intermedio para poder conectarlos. Entonces vamos a hacer un clic derecho en esta parte vacía, nos vamos a mapas, V-Ray y seleccionamos un V-Ray Normal Map. Ya que tenemos este nuevo mapa, ahora sí, vamos a cargar nuestro mapa de normales, nuestro normal, en esta casilla que dice Normal Map. Luego conectamos este mapa a la casilla del bump y con esto aseguramos que la información proporcionada en este mapa se interprete de manera correcta. Vamos a cargar el roughness en la casilla correspondiente que es Reflection Roughness. Vamos a tomar nuestro material, nuestro mapa, perdón, y lo cargamos en esta zona. Voy a colocar el Ambient Occlusion aquí arriba. Voy a mover estos mapas de esta manera para tener una organización mucho más agradable. Y ya está. Ya tengo conectados lo que son albedo, el normal y el roughness. Con esto ya tengo una representación de un material bastante buena. Entonces vamos a ver cuál es el resultado que conseguimos únicamente cargando estas texturas. Vamos a abrir nuestro Frame Buffer y voy a activar el render interactivo para ir viendo los cambios en tiempo real. Bien, en este momento, con la configuración que tenemos, esto es lo que conseguimos. Nuestra escena no tiene materiales, entonces vamos a ir aquí arriba, en esta parte, y vamos a seleccionar objetos. Esta es una selección que he creado para poder acceder a los elementos de manera más rápida. Si nos vamos al explorador de escena que está en la parte izquierda, vemos que seleccionamos rápidamente nuestra caja y el plano. Con esto lo hacemos más rápido que seleccionar uno por uno. Muy bien, entonces ya que tenemos seleccionados nuestros objetos, vamos a aplicar nuestro material. Seleccionamos el material que hemos creado y damos clic en este botón. Ahora sí, ya tenemos nuestro material aplicado. Pero obviamente nos hace falta crear el mapeado de nuestros elementos. Vamos a hacerlos de manera conjunta para no mapear uno por uno, únicamente para ver cómo se comporta nuestro material en este ejercicio. Entonces nos vamos a los modificadores
de la lista vamos a seleccionar UVW-Map, vamos a elegir Box y ya quedó mapeado nuestro material. Vamos a agregar aquí las dimensiones que tiene nuestro material, en este caso es de 2×2, y como hemos seleccionado aquí Box, porque obviamente tenemos un material 3D, perdón, un objeto 3D, entonces en altura o height vamos a colocar también un valor de 2. Estas dimensiones corresponden a estas medidas. Y este es el resultado que conseguimos con estas tres texturas. Voy a guardar una copia aquí para después poder compararlo con los cambios que vamos a hacer. Así se comporta mi material de manera básica, únicamente colocando el color base con una textura de albedo, el normal que nos va a brindar una simulación de sombras, de relieve. Si puedes darte cuenta, aquí nuestro material se ve como si realmente en estas juntas estuviera un poco más hacia adentro y los ladrillos un poco más con desplazamiento, así como generar sombras en algunas zonas. Por ejemplo, en esta parte podemos ver que se ve como si tuviéramos estas sombras generadas por este elemento. La luz viene en este punto, entonces aquí se generan sombras en estos puntos donde la luz prácticamente no tocaría de manera directa. Bien, entonces este es el efecto que conseguimos con esta configuración. Ahora vamos a conectar nuestro Ambient Occlusion para intensificar las líneas que tiene nuestro material, en este caso estas juntas, y hacer que el material se vea también un poco más agradable. Entonces, ¿cómo conectamos el Ambient Occlusion? Vamos a hacer una combinación de lo que es nuestra textura de albedo y el Ambient Occlusion para conectarlas ambas al diffuse. Entonces hacemos clic derecho, seleccionamos Maps, nos vamos a V-Ray y seleccionamos la opción V-Ray Comp Text. Este nuevo mapa nos va a permitir combinar estas dos texturas para crear un nuevo efecto. Entonces voy a conectar el Ambient Occlusion en la sección B y voy a conectar el albedo en la sección A. ¿Por qué de esta manera? Bueno, porque la textura principal es el albedo, entonces va a quedar en primer lugar, y la textura secundaria, que es la que nos va a ayudar a brindar el efecto que buscamos, que es el Ambient Occlusion, la vamos a conectar en el punto B. Ahora, tomamos este punto y lo conectamos aquí en Diffuse, y ya tenemos una combinación de estas texturas. Sin embargo, nos hace falta hacer una configuración en esta parte. Con nuestro V-Ray Comp Text seleccionado, vamos a cambiar aquí estas opciones. En esta parte vamos a colocar la opción de multiplicar y ya tenemos ahora el efecto que estábamos buscando, que es realmente hacer que se intensifiquen más estas zonas, en este caso de este material donde están las juntas. Como puedes ver, tenemos un resultado mucho más real de lo que es el relieve de este material. Vamos a guardar nuestra imagen y vamos a comparar el resultado anterior con nuestro resultado que tenemos ahora. Entonces voy a poner en primer lugar el render que generamos en este momento y como opción B el render anterior sin la opción del Ambient Occlusion. Aquí está la diferencia, puedes darte cuenta que está más marcado el efecto. Obviamente se oscurece un poco más porque pues estamos generando una sombra mucho más pronunciada, pero aquí conseguimos un efecto tal vez un poco más realista en cuanto al relieve. Ahora bien, si consideramos que este efecto es demasiado excesivo, sobre todo en este tipo de material, entonces lo que podemos hacer es cambiar
Voy a quitar aquí la prueba AB. Y lo que podemos hacer es configurar el multiplicador. Viene por defecto con la intensidad en 1, que es el máximo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un valor intermedio, 0.5, para que este efecto no sea tan fuerte. Bien, ya que se generó el render, vamos a crear aquí vamos a guardar la imagen y ahora vamos a comparar esta nueva imagen con el render anterior. Aquí está con el Ambient Occlusion en 0.5 del lado izquierdo y el Ambient Occlusion al máximo del lado derecho. Puedes ver que sí existe una gran diferencia. Entonces, tal vez para este material en específico, convendría dejarlo con este nivel de detalle en 0.5. Voy a quitar el AB. Y bueno, este sería el resultado que conseguimos ya de nuestro material. Puedes darte cuenta que de entrada ya tenemos una visualización bastante buena aquí en la caja. Obviamente, si esto fuera una pared, pues nuestro material se ve bastante bien. Sin embargo, aquí tenemos todavía un efecto como si fuera un papel tapiz. No conseguimos realmente ver nuestro material como si estuviera de forma real, con ese relieve, con este desplazamiento que generan los ladrillos sobre las juntas. En esta parte plana, pues conseguimos una simulación con el mapa de normales, dando la apariencia de que se generan sombras en las partes donde obviamente pues quedaría más por debajo de los ladrillos, pero no es tal vez esto suficiente. Si estamos renderizando una escena donde este material no se ve de manera tan cercana, entonces dejar este material de esta manera puede ayudarnos a reducir el tiempo de renderizado, ya que no vamos a apreciar estos detalles de una forma tan cercana. Si nos vamos a la parte de atrás, ya no podemos apreciar al 100% el material. Entonces, si nuestro material en el render estuviera en una posición como esta, no tendría caso agregar el desplazamiento, puesto que únicamente estaríamos consumiendo mucho tiempo de renderizado y para el ojo humano no va a haber mucha diferencia. Pero para aquellos elementos donde tenemos nuestros objetos en primer plano y podemos apreciar sobre todo estas esquinas, sí conviene colocar nuestro desplazamiento para que el comportamiento de nuestro material sea mucho más realista. Entonces ahora vamos a conectar nuestro mapa de desplazamiento únicamente tomando el displacement y lo vamos a colocar en esta parte que es displace. Bien, ya que tengo colocado esto, aparentemente no hay ningún cambio en el render. Voy a pausarlo y voy a generarlo nuevamente porque este efecto tarda en darse. Entonces, ahora sí, puedes darte cuenta que existe una deformación completamente exagerada. Prácticamente ya nuestro material no se entiende. Vamos a ir a los parámetros de nuestro material. Y aquí vamos a irnos a la parte de Maps, donde tenemos cargados todos nuestros materiales. Desde esta zona también podemos podemos controlar cómo se va a comportar el efecto de este mapa en nuestro material. En este caso, si vamos a la parte de Displays, tenemos que el efecto está en un 100%. Voy a bajarlo únicamente para que veamos cómo se comporta en el render, tal vez a un 20%. Y ya está. Ahora podemos apreciar mejor este efecto. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de algo. En el plano podemos ver este desplazamiento de los objetos de una manera tal vez un poco más real y sin tantas imperfecciones. En cambio, en nuestra caja vamos a ver que en las esquinas se genera este vacío. Es como si se separaran estas caras y tampoco estamos viendo realmente este desplazamiento como se comporta en el suelo, en este plano.
Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, lo más fácil es dejar estos valores tal y como están todos al 100% para que la información de estas texturas esté de la forma más clara y más real que existe. Y vamos a controlar cómo se comporta el desplazamiento con un modificador. Para eso, ya que tengo los objetos seleccionados, vamos a ir a nuestra lista de modificadores y vamos a agregar un modificador llamado V-Ray Displacement Move. Seleccionamos y ahora sí, con esto vamos a poder controlar cómo se va a comportar este desplazamiento en los objetos. Obviamente, este modificador lo vamos a aplicar únicamente cuando tengamos un material con desplazamiento aplicado a nuestra escena. Vamos a configurar sus parámetros, dejamos aquí tal y como está esto, vamos a bajar hasta encontrar esta opción donde dice Use Object MTL, que significa que vamos a utilizar el material de desplazamiento que viene por defecto ya en nuestro material. De lo contrario, tendríamos que cargar ese material, esta textura de desplazamiento en esta zona. Entonces, como ya tenemos nuestro material, nuestro mapa de desplazamiento en nuestro material, únicamente tildamos esta casilla. Puedes ver que se comienza a generar también este efecto en las esquinas, a pesar de que ya vemos aquí un desplazamiento. Las esquinas en los objetos siguen mostrándose de manera abierta. Entonces vamos a marcar esta otra casilla para que respete estas esquinas y las cree de forma cerrada. Bien, ahora sí, nuestro material se comporta de una mejor manera. Visualmente ya está correcto. Lo único que vamos a hacer es irnos a esta zona y en Amount vamos a controlar el desplazamiento que va a tener. Aquí voy a exagerarlo. Por defecto viene en .025. Voy a colocarle, por ejemplo, .2 para que veamos el detalle que se va a presentar. Obviamente esto tal vez esté demasiado exagerado, pero bueno. Únicamente aquí esa manera de ejemplo para que veas cómo se comporta ya el material aplicado en este tipo de elementos. Mira las esquinas, voy a acercarme un poco. Ya no tenemos estas esquinas rectas, sino que ahora estas aristas tienen ya la deformación del material. Esto obviamente hace que nuestro modelo se vea mucho más realista. Ya tenemos aquí todas las características reales de este material. Entonces, al crear un render con este tipo de materiales, conseguimos que el realismo influya de manera considerable en nuestros materiales. Bien, ahora otra cosa importante. Aquí estamos dándole un desplazamiento real, es decir, al colocar aquí este valor de .2, nuestro material está haciendo un desplazamiento hacia afuera con esta cantidad. Entonces también hay que tener cuidado porque si nosotros creamos nuestros muros, vamos a poner un ejemplo, nuestro muro de 15 centímetros, al aplicar este desplazamiento, nuestro muro va a aumentar también en esa proporción. Digamos que ya no sería de 15 centímetros, tendríamos que sumar esos 15 centímetros más esta cantidad. Entonces vamos a tener cuidado de que estos desplazamientos sean con una cantidad lo más cercana a la realidad. Por ejemplo, aquí como teníamos tal vez en .05, no vamos a exagerar tanto el efecto, únicamente para mostrar un poco, bueno, lo voy a dejar en .1 para que se vean para que se vea el relieve en estas esquinas. Se ve un poco más real a lo que sería este tipo de material. Y aquí tenemos también esta opción en la parte de abajo para contrarrestar este efecto. Por ejemplo, si yo aquí coloco menos .05, vamos a tener un efecto contrario que lo que generamos aquí arriba. Es decir, con Amount generamos el desplazamiento hacia afuera y con Shift
generamos un desplazamiento hacia adentro. Entonces, digamos que con estos dos valores podemos compensar si nuestro material está sobresaliendo de forma muy excesiva. Voy a regresarlo aquí para que veas en 0 cómo es que se va a ver más pronunciado hacia afuera. Y cuando cambiamos este, por ejemplo, ahora menos 0.1, seguimos conservando el efecto de desplazamiento, pero ahora pues estamos creando una combinación donde también el material tiene un desplazamiento hacia adentro. Ahora bien, esto ya no sería completamente adecuado porque, mira, aquí este efecto que se genera en la esquina ya no es real. Estamos haciendo que el material también se eleve en 0.1. Entonces vamos a colocar aquí un valor más bajo, menos 0.05. Y con esto seguimos dándole el efecto de que nuestro material o nuestro objeto está colocado justamente en el piso y tenemos este desplazamiento. Entonces aquí tal vez un valor adecuado sería colocar en Shift la mitad de lo que tenemos en Amount. Obviamente todo esto va a depender también del tipo de material que tenemos, pero para este en específico sí conseguimos que esta relación del 50% esté dándonos un resultado bastante bueno. Ok, entonces esto es lo que tenemos que hacer para poder apreciar de manera correcta nuestros materiales con desplazamiento. Voy a pausar este render interactivo. Creamos aquí una copia y vamos ahora a ver cuál es la diferencia entre un material que tiene desplazamiento y un material que no tiene desplazamiento. Del lado izquierdo podemos ver cómo nuestro material se ve mucho más real con el desplazamiento que genera nuestro EXR, y del lado derecho el material únicamente con las condiciones o características que brindan los mapas de normales y de ambient occlusion. Bien, esto es lo que conseguimos ya como resultado final. Nos quedamos entonces con nuestro material con desplazamiento. Desactivo esto y ya está nuestro material completamente listo. Ahora bien, ¿qué hacemos para que este material ya esté siempre disponible? Bueno, vamos a crear una librería para poder guardar este material. Para esto nos vamos a ir aquí al Material Map Browser, desplegamos esta flechita y hacemos clic en New Material Library. Aquí elegimos la ubicación donde queremos guardar esta librería de materiales. Voy a guardarla en la misma carpeta donde tengo esto y voy a poner, por ejemplo, librería de prueba. Puedes colocarle aquí el nombre que tú quieras. Presionamos Enter o hacemos clic en Save. Ahora ya tenemos esta librería disponible aquí. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro material, tomar este puntito y lo vamos a arrastrar a esta parte. Puedes darte cuenta que se coloca una línea en color azul. Lo soltamos y ya tenemos ahora nuestro material guardado en esta librería. Hacemos un clic derecho sobre el título de nuestra librería y hacemos clic en Save. Ahora podemos cambiar el aspecto de cómo se va a visualizar nuestro material. Damos un clic derecho y nos vamos a Display Material Library y voy a seleccionar esta opción para que me muestre el material en un tamaño mucho más grande. Aquí está la previsualización de mi material. Y de esta manera puedo ir guardando aquí todos los materiales que necesite. Ahora bien, ya que tengo este material guardado, ahora voy a activar nuevamente el render interactivo. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar otras texturas a este mismo material y lo vamos a guardar.
Por ejemplo, también algo que puedo hacer es cambiar únicamente la apariencia principal aquí en albedo y darle un nuevo efecto o una nueva apariencia a este material. Entonces me voy a la carpeta donde tengo las texturas y por ejemplo ahora nos vamos a esta que es de concreto y voy a cambiar únicamente el mapa de albedo. Selecciono aquí en mi material el V-Ray bitmap de nombre albedo. Ahora me voy a mis texturas, voy a tomar la textura de albedo y la voy a arrastrar aquí a esta parte para cambiarla. Listo. Ya cambié la apariencia principal de mi material y ahora puedes ver que tengo un material completamente distinto. Entonces podemos hacer combinaciones con todas las texturas y la ventaja pues es que ya tenemos un material aquí. Únicamente vamos a ir cambiando nuestras texturas en el lugar que corresponde para no tener que volver a configurar todo el material. Ahora ya que tengo esto, puedo cambiar aquí el nombre también y puedo ponerle por ejemplo material 2, enter, y ahora voy a tomar este punto, lo voy a arrastrar aquí y ya tengo un nuevo material. Cabe mencionar que los cambios que yo haga ahora en este espacio de trabajo no van a afectar a ninguno de los materiales que se están guardando. Por lo tanto, podemos trabajar de forma indefinida, es decir, cambiando todas las texturas aquí y creando nuevos materiales sin necesidad de crear uno nuevo. Únicamente, una vez que ya tenemos el resultado deseado, lo arrastramos a nuestra librería de materiales, damos un clic derecho en el título, nos vamos a la opción que dice Save, aquí en la primera parte, y listo. Es muy importante hacer esto, ya que de lo contrario nuestros cambios no se van a guardar. Así que ya tenemos este material. Entonces ahora voy a crear el material de concreto cambiando todas estas texturas. Ya tengo aquí el albedo. Entonces ahora me voy al Ambient Occlusion. Voy a tomar mi textura de Ambient Occlusion. Aquí está, me aseguro, aquí puedo ver también la terminación, Ambient Occlusion, arrastro, listo. Ahora me voy al mapa de normales. Cargamos el normal. Me voy al raw. Cargamos nuestro mapa de roughness. Y por último, selecciono el displacement. Y cargo el EXR. Listo. Ahora ya tengo un nuevo material. Este es un material de concreto. Y en este caso, el desplazamiento tal vez no me ayuda tanto porque es un material que no tiene realmente muchas imperfecciones. Entonces voy a pausarlo y voy a volverlo a renderizar para asegurarme de que no sea un error del motor de render que no me esté mostrando el desplazamiento, pero no, ¿ok? Entonces si me voy aquí a la previsualización de mi material, puedo darme cuenta que este material es casi liso en toda la superficie, entonces probablemente para este tipo de materiales no tenga mucho sentido conservar el desplazamiento. Así que lo que voy a hacer aquí es venir al material, cambiar el nombre, material 3, y también aquí me falta configurar el tamaño. Este concreto es de 0.5 por 1, entonces aquí es 0.5 por 1 metro. Entonces voy a seleccionar el mapeado, voy a cambiar esto de 0.5 por 1 y en la altura también voy a colocar un valor de 1. Bien, este es mi material, entonces voy a quitarle el desplazamiento únicamente seleccionando aquí el material. En la opción de mapas voy a apagar esta casilla para que no me tome
por defecto el desplazamiento del material. Ahora apagamos el V-Ray Displacement Move y este sería el resultado que tendría de este material de concreto. Únicamente con el mapa de normales y con el Ambient Occlusion consigo dar el efecto visual del relieve que tal vez necesitaría para este tipo de material. Una vez que tengo ya mi material listo, lo llevo aquí a mi librería, clic derecho, Save. Listo. De esta manera entonces puedo ir creando todos los materiales que vienen en la carpeta que se incluye con este ejercicio, hacer todas las combinaciones que crea necesarias, guardar mis materiales y listo. Ahora bien, para poder utilizar estos materiales, pues únicamente yo tengo que arrastrar cualquiera de estos materiales. Vamos a tomar el primero, lo arrastro a un espacio en blanco, ya está con toda la configuración necesaria, simplemente seleccionamos nuestro material y lo aplicamos. Vamos aquí a este botón y listo, ya está. Obviamente, pues tenemos que volver a cambiar aquí la configuración del mapeado de acuerdo a las dimensiones que corresponden a nuestro material. Bien, entonces esta es la forma en la que vamos a crear nuestros materiales. Aquí veo que dice que es un material, tiene un nombre diferente. Entonces, lo que puedo hacer si quiero cambiar el nombre del material una vez que ya está creado es poder traerlo aquí al espacio de trabajo, cambio el nombre y después lo llevo desde este punto hacia acá y puedo reemplazar este material. Por ejemplo, aquí le cambiamos este nombre para que no tenga el signo de numeral con el 1, presionamos Enter y lo llevo encima de este material. Puedes ver que se coloca con esta línea roja, lo cual me indica que va a reemplazar este material. Listo. Ahora, también existe la posibilidad de dar clic derecho y aquí tenemos la opción de renombrar, de remover y aquí incluso también existe la opción de copiar hacia otras librerías. Bien, esta es la manera en la que creamos nuestros materiales PBR. ¿Quieres llevar tus escenas a un nuevo nivel de realismo, ahorrando muchas horas de trabajo? Entonces tienes que utilizar las librerías de materiales que tengo disponibles para ti. Únicamente tienes que ingresar a los catálogos. Vas a encontrar una gran cantidad de categorías para poder elegir el material que necesitas, seleccionarlo y aplicarlo. Vamos a irnos, por ejemplo, al catálogo de piedra y vamos a seleccionar alguno de los que tenemos aquí. Por ejemplo, el número 1, vamos a ir a nuestra librería de materiales que ya hemos agregado en 3ds Max, que es muy sencillo, únicamente tienes que descargarlas, agregarlas y vas a encontrar todas estas librerías. Todos estos catálogos que vimos anteriormente en PDF contienen la información de la previsualización de cada uno de los materiales que encontramos en todas estas librerías. Entonces nos vamos a ir a nuestra librería de piedra, en este caso es piedra natural. Si nos vamos al PDF, vemos que la categoría es piedra y tenemos una subcategoría o una librería de piedra en estilo natural. Buscamos nuestro material número 1. Aquí está el material número 1. Lo arrastramos a nuestro espacio de trabajo y lo aplicamos a lo que es nuestra escena. Seleccionamos el material, lo aplicamos. Por defecto viene el desplazamiento desactivado. Entonces, con el material seleccionado, vamos a la opción de mapas y prendemos el parámetro de desplazamiento. Y así de sencillo es colocar nuestro material. Vamos a tomar cualquier otro
Y como tengo la visualización de estas esferas en un aspecto grande, voy a cambiar aquí la configuración de previsualización para que no demore mucho en cargar, únicamente haciendo clic en esta opción, y voy a dejarla solamente como texto. Me voy al catálogo de materiales y voy a irme, por ejemplo, tal vez hasta... Voy a ir al apartado de pisos dentro de este mismo catálogo, y ahora voy a tomar otro material, por ejemplo, este que tengo aquí, el número 7. Entonces vamos a nuestras librerías, me voy a piedra, piso, voy a cambiar también la configuración, voy a decirle que únicamente me muestre texto antes de abrirla para que no tarde en cargar la previsualización, y busco el número 7, lo arrastro, voy a prender el desplazamiento y lo voy a aplicar a mis objetos. Y así de simple es como aplicamos estos materiales ya listos para utilizar. Únicamente hace falta configurar el mapeado. Es una gran cantidad de librerías y materiales listos para que puedas utilizarlos en tus proyectos.